Tenemos aquí un grupo de puntos con el cual vamos a crear una superficie. Entonces vamos primero a irnos aquí en Prospector y vamos a crear de forma rápida la superficie que lo voy a llamar terreno natural. El estilo lo voy a elegir ya de una plantilla que tengo y lo voy a dejar en OK. Así de simple. Y luego vamos a seleccionarle según vamos a crearle en base a los grupos. Yo tengo levantamiento 1. Ok, tengo aquí mi superficie. Ya he creado un video donde pueden ustedes manejar lo que es los grupos de puntos y miren, aquí voy a hacer que el grupo levantamientos pues no se visualice nada. Entonces me quedo solamente con lo de caminos y aquí voy a crear una polilínea. Miren, lo voy a crear de esta forma. También hice un video donde cómo crear ejes de forma automática. Ahí lo pueden revisar en el canal. En este caso yo lo estoy haciendo manualmente y vean que esto demora si fuera pues de varios kilómetros el que tenemos si tendríamos que dibujar. Empezamos con el otro lado también de la misma forma. Ahí ya hemos trazado las dos líneas. Ahora voy a crear un alineamiento y un perfil así de forma rápida. Aquí lo voy a crear el alineamiento, le voy a dar enter y lo voy a dejar tal cual, pero no voy a eliminar esta línea. Entonces lo vamos a dejar así y luego vamos a crear un perfil. Todo esto para mostrarles tal cual, no voy a hacer ningún cambio. Ahí está todo acá. Aquí voy a elegir un estilo que ya tengo por acá. Lo vamos a elegir por decir este de acá. Ya está. Miren cómo se está viendo el perfil, ¿no? Lo vamos a colocar este alineamiento por detrás de nuestra línea. Bien, ahí tenemos nuestra dos polilíneas y lo que vamos a hacer es también crear así una polilínea transversalmente por acá y yo le voy a dar clic derecho y vamos a ir acá a un kit profile, vamos a elegir también esto de aquí y le voy a dar clic. Miren, esta es la forma como se ve en esta zona de acá. Si yo lo cambio esto por aquí, así es como se estaría visualizando el perfil de esta zona. Voy a cambiar aquí el estilo para mostrarles nuevamente la triangulación. Triangular la superficie quiere decir, por ejemplo, aquí este punto de acá se esté triangulando con el de camino, por ejemplo acá, aquí otro punto con el de camino, aquí también, y miren la triangulación está agarrando a veces otros puntos, que eso hace que el terreno cambie, ¿no? Una de las formas de solucionar esto es crear una polilínea con las descripciones iguales, ¿no? En este caso le hemos creado de camino. Vamos a irnos acá al tool space y luego a la superficie. Aquí en la superficie vamos a crear los que se llaman breakline. Vamos a colocarle, por ejemplo, breakline 01 y aquí vamos a elegir lo de proximidad. Le vamos a dar en OK y vamos a seleccionar esta polilínea. Voy a dar enter y vean que como aquí ha cambiado un poco el trazo. Y miren, aquí se ha arreglado bastante lo que es el perfil. Anteriormente estaba diferente. Igual aquí ha habido unos cambios que probablemente en esta sección no se haya notado, pero a lo largo de toda la polilínea sí se nota. Vamos a ver aquí y podemos agregar más líneas. Por ejemplo, aquí vamos a agregar breakline 2 y vamos a usar nuevamente esto de aquí. Le voy a dar clic derecho y vean cómo ahí se arregla unos cuantos curvas y de esta manera estamos nosotros triangulando. Miren que si yo me voy a encender nuevamente la capa de la triangulación, va a prevalecer lo que es por donde va la línea. Aquí tenemos estas líneas y por ahí, por donde va la línea, pues tiende a triangularse la superficie, como ven por ahí, igual en el otro lado. Esto se hace con la condición de arreglar el perfil y no solamente el perfil, sino en las secciones también, secciones transversales, se va dando forma a la superficie y así es la forma como nosotros podemos triangular automáticamente y es usando los breakline. Le voy a cambiar de color a estas líneas para que se distingan mucho mejor. Ahí está. Miren, en unas versiones anteriores, ahorita estoy usando el Civil 2023, no era recomendable eliminar estas líneas, sino que colocarles en una capa y mantenerlas ahí ocultas para que no se visualicen. Pero en la versión 2023 que tengo ahora mismo, yo podría eliminar estas líneas después de aplicarle el breakline y observen que no me aparece ningún problema e incluso yo puedo actualizar la superficie y vean que el perfil sigue estando de esa forma, ya se ha corregido. Podríamos nosotros eliminar luego de usarlos y convertirlos a breakline. Miren que aquí breakline no pasa nada, sigue manteniéndose ahí a pesar de que la línea original ya se ha eliminado, pero como les indico, en versiones anteriores aquí en breakline aquí le salía una actualización de tal forma que se regeneraba nuevamente la superficie si es que eliminabas la polilínea que habías usado.